4. Hoy retomamos nuestro tiempo de meditación y volvemos a el Salmo 4 que ayer solamente presentamos a modo de introducción. Salmo 4, versículo 1, leyendo la introducción, la presentación o el título que el propio Salmo pone para este texto que dice, para el director del coro, para instrumentos de cuerda. Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Señor, que meditar en tu palabra sea el estímulo que nuestra alma necesita y nuestro cuerpo también hoy, Señor, para poder iniciar esta jornada con la fuerza que viene de ti, recordando tus promesas, recordando tu obra maravillosa por nosotros, lo que hiciste en el pasado, Señor, y que puedes ciertamente hacer cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Este salmo, que es descrito como un salmo vespertino, y como adelantábamos ayer, recordado especialmente por el último versículo, que muchos leen o repiten de memoria antes de dormir. Por lo tanto, se le llama un salmo vespertino. Pero el atardecer que se describe en este salmo, este llegar a la noche característico, puede ser la ocasión, el momento en que meditamos en esto, pero no es el tema definitivamente principal del salmo. Más bien lo que habla es de la paz interior que sentimos al orar frente a una situación que nos perturba. Cuando llega la noche, viene la tentación ahí en nuestra cama, en la oscuridad, aún con los ojos abiertos tal vez, viene la tentación de remover en nuestra mente injusticias pasadas durante el día, lo que nos lleva a pensar en nuestra condición, a masticar los eventos del día que nos hirieron, que nos dolieron. Pensamos en esto y tal vez nos recordamos de otras situaciones ocurridas en nuestra vida en lo que juzgamos un trato injusto de otros hacia nuestra causa. Incluso eso nos lleva también a la incerteza, como decíamos hace poco también, en la noche se agudizan los sentidos y sentimos esa soledad o ese peligro que la noche implícitamente trae sobre nuestra vida. Pero para un análisis del Salmo en su contexto más amplio, esta situación, esta circunstancia, lo que hacen simplemente es servirle a David, el autor, como un desafío para hacer explícita su fe y desafiarnos a nosotros también a tomar para nosotros mismos esa fe, entregando al fiel Creador su causa, la causa personal, la situación que nos afecta y hasta nuestra propia integridad personal. La rebelión de Absalón, que continúa inspirando la situación del Salmo 3, en este también, el Salmo 4, sigue siendo el telón de fondo de este salmo, pero David continúa estando humillado mientras está cercado de mentiras, provocado, está melancólico, pero estas pruebas pueden surgir en realidad en más de una ocasión. No es solamente la persecución por causa de Absalón. Y el solo hecho de que se transforme en la temática para un himno, para un canto de alabanza, implica que su propósito no es meramente testimonial para David, sino que es para ser cantado congregacionalmente, para ser utilizado en un culto público. Y eso, como en todos los salmos,
nos da a entender que algo semejante a lo que David está viviendo puede ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros. Dios está pensando en ti y en mí cuando usa el testimonio de David, cuando usa las circunstancias de este rey en Israel para llevarnos a nosotros también a expresar nuestra fe y confianza en él. David clama, pero ya hemos dicho, clamar no es orar, no son sinónimos exactos. La oración tiene cierto orden, cierta quietud, cierta tranquilidad, tiene meditación, tiene una confianza tácita. Clamar es un grito desesperado, es un impulso del corazón más que de la razón. Tiene el sentido de la urgencia, casi irracional. ¿Por qué digo irracional? Porque asume que como si Dios necesitara oír nuestra necesidad y debiéramos explicarle la razón de nuestra angustia. Eso no es racional, porque el conocimiento nos dice que no hay nada que Dios no sepa, que no hay nada que Él incluso no haya anticipado con su consejo o decretos. Entonces, ¿por qué clama David? ¿Por qué pareciera decirle a Dios lo que Él aparentemente no sabe y pedirle que oiga cuando Dios oye todo, Él sabe todo, Él es omnisciente? ¿Qué clase de clamor es ese sino un acto que brota del corazón, pero al mismo tiempo no deja de ser racional en el sentido de nuestra fe, porque es un acto de humilde reconocimiento de la soberanía de Dios y de esa dependencia absoluta en su gracia y en la bondad? Pedir, llamar, buscar, apelar a las promesas contenidas en el pacto es adorar. El salmista usa la palabra angustia, cuando estaba en angustia. Y en el hebreo esta palabra tiene implicaciones de quedar prisionero, pero no digo prisionero en una cárcel, sino que apretado. Tiene el concepto de quedar eh, apretado entre dos paredes que te oprimen, entre dos rocas que te cargan. ¿M? Cuando estaba en angustia. ¿Nos hemos sentido así algunas veces? Como si una montaña estuviera sobre nosotros y no podemos ni respirar. Y esto da la idea justamente que en algún momento de nuestra vida nos sentimos así. ¿Y qué dice David? Cuando estaba en angustia, estaba ahí con esa opresión, tú me liberaste. Por eso dice, me hiciste ensanchar, mi pecho se abrió, se soltó, pude respirar. Si hubo un momento en que yo sentí esa opresión en el alma, recuerdo, Señor, que tú quitaste ese peso. Esta oración obtiene del pasado, de los hechos ya conocidos de Dios, la fuerza, la esperanza. La frase Dios de mi justicia sirve además para apelar al carácter de Dios como el que sustenta la justicia, y cuando utiliza la palabra mi justicia, apunta el pacto de Dios con nosotros. Es una manera de decir, Señor, recuerda tu pacto, pacto que voluntariamente hiciste con tu pueblo, hiciste con nosotros, que nos involucra en una relación de pacto. Le recuerda a Él sus promesas y nos asegura a nosotros también recordar que hacemos parte de ese pacto. Y mediante ese pacto, Él protege a los que son suyos. Cuando oramos especialmente en forma privada, a solas con Dios, clamamos a Él y apelamos a su pacto con nosotros, porque recordamos que toda la obra y todo el mérito no son nuestros, sino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Padre ya hizo justicia
en Cristo. Por eso llamamos a Cristo también justicia nuestra. Dios de mi justicia es para nosotros los creyentes en esta era recordar a Cristo, literalmente. Él fue, dice Isaías, molido por nuestros pecados. Y la palabra tribulación, que tiene que ver mucho con este sentimiento de angustia, el tribulatio eran las piedras que se usaban para moler el trigo. Imagínese usted ahora estar en esa condición, el trigo que está siendo oprimido y triturado, ¿no? En la tribulación. Bueno, Él fue molido por nuestros pecados. Su amor ya nos liberó y recordamos eso al momento de orar, pasando por alguna necesidad muy grande, pensando que podemos ser sufridos en la tribulación, pero al mismo tiempo gozosos en la esperanza y constantes en la oración. Que el Señor nos bendiga y esa sea nuestra certeza a la hora de pasar nosotros también por pruebas difíciles. Vamos a orar una vez más. Eterno Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra y orar con el salmista, apelando a ti, Señor, como nuestro Padre, no porque tú no sepas lo que nos pasa, sino porque de esa manera te alabamos también, Señor, al reconocer nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, esta necesidad de tu liberación, Señor, que tú quites esa opresión de nuestra vida y pongas esa certeza nuevamente de estar libres en ti por la libertad que hemos tenido en Cristo nuestro Señor, en cuyo nombre oramos y encomendamos todas las cosas que hoy vamos a pedir. Amén.